Buenos días, Jordi. Un placer tenerte aquí como nuestro tercer invitado del curso a Racial Injustice del MBA de SADE. Y quería aprovechar este tiempo para hablar precisamente contigo sobre tu trabajo, sobre tu investigación, alrededor de la tecnología, algoritmos, inteligencia artificial y discriminación, muy en particular ligado al tema del racismo, pero no exclusivamente, como seguramente podremos hablar, ¿no? Lo primero que me gustaría quizás preguntarte o poder hablar un poco sobre esta noción que ha traído mucho el movimiento Black Lives Matter en los últimos meses o ya casi un par de años, esta noción de racismo sistémico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de racismo sistémico, se trata de poner básicamente el foco no en comportamientos individuales claramente racistas contra una persona, que siguen existiendo de manera obviamente lamentable, pero el foco se pone en la parte sistémica, ¿no? Y entonces, un poco la pregunta viene alrededor de eso. ¿Qué significa cuando hablamos de racismo sistémico y en particular cuando estamos hablando de tecnología, inteligencia artificial, algoritmos, etcétera? ¿Cómo lo podemos entender? Vale, sí, esa pregunta es muy interesante. Digamos, el control policial o otro tipo de control de población, ya sea, por ejemplo, la vigilancia a través de cámaras en el metro o en cualquier espacio público, pues está gobernada a través de tecnología, y esa tecnología que procesa gran cantidad de información, al final tiene, digamos, una serie de algoritmos o métodos, digamos, de detección de patrones, algunas veces basados en inteligencia artificial, otras veces simplemente a través de unas reglas que establece, digamos, la misma empresa o el mismo servicio público que se ocupa de mantener esta tecnología. Y evidentemente el hecho de que la sociedad contiene una serie de sesgos inherentes en ella, ¿vale? Pues hace que estos sesgos se propaguen a las máquinas, ¿no? Cuando tienen que tomar las decisiones. O sea, por ejemplo, ya que te referías al evento este de Black Lives Matter, una de las quejas que tiene este tipo de movimiento es el hecho de que cuando un policía realiza, digamos, detenciones o intenta, digamos, cachear a alguien al azar o detener a alguien en un control de policía, en general suelen hacerlo a gente de color. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la máquina tiene mucha más información sobre los eventos negativos que suceden sobre la población negra que sobre la población blanca. Y simplemente es un sesgo de muestreo, de que la policía centra sus esfuerzos, por los motivos que sea, en una pequeña parte de la población. Y esto genera, pues, que las máquinas asocien que ser negro o de color, pues conlleva una mayor probabilidad de cometer delitos. Y básicamente no es eso, es simplemente el hecho de que esta probabilidad se ha magnificado, claro, por culpa del hecho de que la policía, pues, sistemáticamente realiza más acciones de control sobre este tipo de población. Y eso tendría que ver, Jordi, con el hecho de que, porque al final estamos hablando de programadores, ¿no? Hay gente que programa, pues, los algoritmos, y eso tiene que ver con que esos programadores son racistas, o tiene que ver con el hecho de que, cuando hablamos de sistémico, tiene que ver que en el fondo están replicando algo que existe en la sociedad y de lo que es muy difícil escaparse. ¿A qué nos estamos refiriendo en concreto? En cierta manera estamos refiriéndonos a las dos cosas. Es decir, por un lado, evidentemente, ¿no? Los datos son los que son, y si en tu base de datos policial tienes muchos más casos de delincuentes negros, pues vas a, digamos, a tomar como que el hecho de ser negro, pues te hace más, es más probable que cometas un delito. ¿De acuerdo? Esa es una parte. La otra parte es lo que en general se llama el sesgo de confirmación. Sí. Es decir, los programadores también son personas, y como personas, pues, tienen sus sesgos. Entonces, lo que suele suceder es que cuando tú realizas un programa, o cuando esta gente desarrolla un software, establece unas métricas para saber si el programa está funcionando de forma correcta o incorrecta. Entonces, el sesgo de confirmación lo que viene a decir es que si el programador asume que
dado sus sesgos, las métricas que ha obtenido de su algoritmo, de su programa, son correctas, pues él no va a ver ese sesgo. Pero, voy a decir, no es un sesgo únicamente del programador, es también de cómo se han capturado los datos, cómo se han procesado y qué tecnología hay detrás. Una de las cosas que nos contabas precisamente en la sesión es que eso tiene que ver mucho con grupos mayoritarios y minoritarios, ¿no? Y aquellos minoritarios claramente se ven desfavorecidos tanto por lenguaje, por la comprensión de lo que están diciendo, tratando de decir, y eso es un factor, entonces, lo que nos estás comentando también muy importante, ¿no? El hecho de pertenecer a un grupo minoritario pues tiende a estar o no visibilizado o discriminado de manera más o menos directa, ¿no? Claro, o sea, ten en cuenta que al final cuando los programadores o las empresas evalúan el rendimiento de estos sistemas de toma de decisión automática, utilizan medidas globales, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una población donde el 90% son de un tipo de población, digamos, por ejemplo, de la religión A, y otro 10% de la religión B, claro, y al final, si tomo una medida global de rendimiento de mi equipo, de mi sistema, pues claramente me interesará acertar en el caso donde hay más población, dejando que la máquina le sea relativamente barato el confundirse o el equivocarse contra la población minoritaria, pues porque hay menos. Simplemente es un problema de cantidad, ¿no? Si yo acierto 9 veces en la clase mayoritaria, pues tendré un muy buen rendimiento, mientras que si fallo 5 veces en la clase minoritaria, pues no me importará mucho, pues porque hay muy pocos. Entonces, globalmente, el rendimiento será bueno del sistema. Y antes hablábamos de Black Lives Matter, ¿no? Entonces, sí que es cierto que muchas veces allí, quizás desde otros contextos, como puede ser el europeo, o el catalán o el español, podemos decir que sí, bueno, pero ahí estamos hablando de una separación entre gente de color, blancos y negros, para hablar de manera muy simplista, pero esos problemas no los tenemos aquí, no los tenemos aquí sobre el territorio español, europeo, etcétera. Pero entiendo que no es cierto lo que te estoy diciendo, ¿no? Entiendo que todo lo que nos estás comentando, de hecho, no solo porque muchas de estas empresas de las que hemos estado hablando sean norteamericanas, sino porque al final todos estos procesos de escritura, programación, se dan tanto allá como se dan aquí, ¿no? Sí, claro. O sea, ten en cuenta que ese tipo de modelos, cuando los quieres hacer relativamente justos, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es definir cuál es la noción estadística de justicia, ¿vale? Entonces, aquí tienes muchas formas de entender el hecho de que un algoritmo funcione correctamente, definiendo cuál es la medida correcta que debe cumplir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Black Lives Matter, una de las medidas razonables que podríamos pensar es en el hecho de que me equivoque igual, se haga el mismo número de errores respecto a la población blanca que el mismo número de errores que a la población negra. Y eso pues podría ser una medida, digamos, aceptada, ¿no?, de justicia, ¿no? Que me equivoque o acierte en la misma proporción en los dos grupos. Pero claro, si resulta que estos dos grupos están muy desbalanceados y hay muchos más de un tipo que de otro, cuando miro ese número en valor absoluto, estaré cometiendo muchos más errores respecto a la población mayoritaria. Por ejemplo, imaginemos que la población mayoritaria es la blanca. Significa que mi algoritmo se estaría equivocando muchas más veces en términos absolutos respecto a la población blanca. Claro. Y cometiendo muchos errores. Entonces, para el ordenador, o para la máquina, o para el sistema, o para el algoritmo, da igual que tú quieras optimizar. O sea, tú optimizas o el número de errores particulares o el número de errores globales. Pero tiene que haber alguien detrás que decida cuál de estas medidas es la más justa para nuestra sociedad. ¿Y quién es ese? ¿Quién tiene que haber detrás? Claro. Desde un punto de vista estadístico, ya está demostrado que no se pueden cumplir todas las medidas de justicia que uno podría desear. Es decir, hay un teorema de imposibilidad que viene determinado por el hecho de que, dado una distribución no homogénea de datos, pues, bueno, tengo que decidir cuál es la medida que yo quiero implementar sobre lo que sería la justicia algorítmica. Sí. Entonces, pues aquí es básicamente el responsable que
poner en funcionamiento este sistema, ya sea la empresa, sea el sistema judicial, sea político, sean agentes sociales, sea la empresa de transporte que estaba vigilando las paradas del tren, etcétera, etcétera. Claro, eso supongo que implica que esto viene con costes también, porque no lo puedes tener todo. Correcto. O sea, dependiendo de la decisión que tome el gestor, tiene que tener claro cuál es el impacto que va a tener sobre los diferentes grupos de población. Entonces, no, y esto es una decisión que conlleva detrás una serie de valores que son los que básicamente definen o a la empresa o al país o a la organización en general que está, digamos, gestionando este tipo de tecnologías. Y con tu experiencia, tanto como profesor aquí y tu experiencia profesional anterior, ¿qué tipo de perfil, si se puede hablar así, debemos pensar entonces de esos gestores? Porque a mí me viene a la cabeza ahora una visión como muy platónica, decir, no, es que el de ser el filósofo rey, no habla Platón, ¿no? Es el que debe al final porque es el que tiene conocimiento y entonces sabe lo que se tiene que hacer en cada momento concreto. ¿Estamos hablando de algo parecido? ¿Debe haber alguien con conocimiento de por ejemplo, las diferentes ideas de justicia? Entonces, en este contexto concreto debemos aplicar estas, sabiendo que no se pueden aplicar todas. ¿O debe ser alguien que se rodee de un comité de expertos? ¿O cómo lo hacen en general las empresas? ¿O cuáles serían, si existen, como, por decirlo así, buenas prácticas? En general, las empresas, sobre todo las grandes empresas tecnológicas que están bastante en el ojo del huracán, ¿no?, de estos problemas, lo que están estableciendo son comités éticos. Entonces, en el comité ético participan varios perfiles, ¿vale? Participan gente más de tecnología, que son un poco los encargados de entender qué es lo que está sucediendo, y luego, pues, tanto gente de negocio o más, digamos, gestores más clásicos de qué impacto tiene este sistema sobre la actividad que estoy realizando, y sobre todo otra parte más de filósofos, sociólogos y gente muy, muy vinculada al tema de la ética y que aporta, digamos, una visión mucho más de largo plazo, ¿no? Tanto histórica como en el futuro, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Sé que podríamos continuar mucho tiempo. Te agradezco mucho la franqueza y todo lo que nos has estado explicando, Jordi. Perfecto, ha sido un placer. Merci. Muchas gracias.